Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Empresas 360 por Radio Perfil, AM 1190, y como ustedes saben, siempre tratamos los temas de actualidad en el tema financiero, económico, tributario, y bueno, vamos dando las novedades que han habido en la semana y vamos tratando además algunos temas puntualmente con invitados. Hoy vamos a tener un economista que nos va a explicar sobre situación de empleo, vamos a tener un dirigente PYME dando el panorama actual de las pymes en Argentina, el cual, bueno, es muy importante dado que es uno de los sectores más dinámicos en la producción por su participación, y realmente, bueno, es un momento, un espacio, el de Empresas 360, donde nos tomamos un tiempo más distendido para analizar cada noticia y cada acontecimiento que hemos tenido de una manera más detallada. Con lo cual ya vamos a entrar de lleno al programa, con lo cual ya venimos con Empresas 360. Aprovechar las oportunidades es fundamental en el camino al éxito. Las claves están en Empresas 360. Empresas 360. En Perfil AM 1190. Seguimos en Empresa 360 y bueno, queremos ya ver algunos temas que tuvimos en la semana, por ejemplo, el índice de precio minorista que publicó el INDEC, la situación que hemos tenido del dólar, que ha tenido ciertos tipos de variaciones y ha habido como algunas posiciones que se han ido distanciando de lo que se venía dando, sin ser muy alarmantes, pero han sido también que se han modificado y hemos visto ciertos corrimientos de las tasas de interés, con lo cual es muy importante mencionarlo. Y también vamos a mencionar en este panorama semanal un punto: qué es lo que está pasando con el dólar colchón. ¿Funciona, no funciona, está parado? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué novedades hemos tenido en estos últimos días? En la primera parte, lo que tenemos que mencionar que el día lunes hemos tenido la publicación del índice de precios minoristas que siempre da el INDEC a mitad de mes aproximadamente, y afortunadamente viene manteniendo la tendencia en baja. El índice publicado por el INDEC ha sido del 1,6% para el mes de junio. Recordamos que la semana anterior había publicado Cava, que siempre sale unos días antes porque su universo de relevamiento es mucho más acotado que el nacional y era un poco más alto, un 2,1. Pero no son tan distantes si uno lo mira en un plazo de tiempo, por ejemplo, anual. Anual, el índice del INDEC, o sea, índice país, es de un 39,4 y el índice de Cava un 44%. Y el semestral, que sería de enero a junio, en los dos está aproximadamente un 15%. Muchas veces algunos oyentes y algunas personas allegadas dicen, bueno, no es el índice real. Lo que pasa también hay que ver que el índice de precios es una canasta de consulta que se va dando en diferentes lugares y diferentes posiciones de consumo, y bueno, en realidad no creemos que haya ningún tipo de alteración en las consultas o la forma como se realiza, pero bueno, realmente a veces la sensación puede ser que es mayor, porque si uno dice que la inflación de un mes ha sido nada más que el 1,6%, si lo ve en algunos productos que consume, realmente es mucho mayor. Dentro de toda esta canasta que estamos diciendo, hay algunos elementos que han tenido más incidencia y otros menos. La mayor incidencia ha sido, por ejemplo, y lo estoy viendo aquí en las anotaciones que tengo, el rubro educación, que ha sido un 3,7%, y luego también el tema de los gastos que son de la vivienda, que realmente tiene una gran incidencia asociado al tema agua, electricidad, combustibles, todo lo que es el gasto propio que pueda tener una casa. Esto ha sido el 3,4% de acuerdo al relevamiento del INDEC. Y luego hay algunos productos que son más estacionales, y bueno, eso han estado más o menos en un 2%, pero lo que ha tenido, según el INDEC, una variación menor a la inflación ha sido, por ejemplo, bebidas no alcohólicas, algunos alimentos. En realidad el promedio ha sido un 1,5, pero la sensación puede ser diversa según el producto que estamos tomando. Aquí lo que vemos es que la tendencia, y justamente lo estábamos mirando y analizando, en el producto de un año y medio, tomando enero, por ejemplo, 2024, a lo que estamos ahora en junio 2025, enero 2024 había sido un 20,6,
veníamos en diciembre 2023 de un 25%, con lo cual lo que nos manifiesta que la tendencia es de baja, porque los primeros meses de 2024 fueron muy altos, 20, 13, 11 fue bajando, luego se había estacionado en un rango de un 2, 2,5% y afortunadamente estamos viendo niveles de inflación de un 1,5, 1,6 y de acuerdo a algunas estimaciones que tenemos de entidades privadas, están tomando como que a fin de año se puede dar una inflación que más o menos responda sobre estos parámetros, o sea, van a estar entre un 25 y un 30% del total anual, y no más que eso, dado que el primer semestre ha sido de un 15%. Con lo cual, la evolución que estamos viendo en los índices de precio, esperemos que se mantenga de esta manera y todavía reduciéndose, sea menor y vaya en este rumbo. En otro orden, esta semana hemos tenido que con tema de divisa, dólar, tipo de cambio, hemos tenido algunos tipos de noticias. Por ejemplo, hemos visto que los bancos han levantado sus tasas de interés para justamente retener algunos pesos. Por otro lado, también hemos visto que el gobierno ha intervenido con el dólar futuro, teniendo algunos valores para disminuir justamente la divisa. En algunos momentos había tocado 1.300, 1.340 y luego se volvió a estacionar nuevamente en los 1.300 pesos aproximadamente, dentro del rango de flotación siempre que tenemos, que es el rango de flotación que había dicho el ministro Caputo de 1.400 pesos y los 900, que ahora se ha ampliado más si lo tomamos desde el punto de vista que si lo ajustamos por inflación. Pero vemos que hay una cierta estabilidad. Obviamente, como siempre decimos, estamos en un año preelectoral y siendo un año en el cual vamos a tener elecciones en octubre y esto está justamente bastante en el acervo popular atado y bueno, muchas posiciones puede ser que tomen en dólares como para preservarse. Pero tuvimos una noticia que realmente es muy significativa. El Bank of America Securities, que obviamente tiene mucha información y posición privilegiada, ha tomado y ha dicho justamente en una entrevista que toma posiciones en pesos a largo plazo porque cree que la tasa de interés que le va a dar es mucho más alta que si se toma una posición en dólares como siendo una posición, digamos, prudente o que realmente conservadora. Y justamente en una publicación destacaban que la política fiscal y monetaria, siendo restrictiva, que por lo menos continuará hasta al menos las elecciones de octubre, de acuerdo a la visión de ellos, eso podría generar que quedarse en pesos a una tasa de interés le dé un mayor rendimiento que estar en una posición en dólares. Y bueno, justamente en ese diferencial, y me llamó la atención que justamente en ese comentario decía que en la opinión de ellos, el peso no está lejos de alcanzar un equilibrio a largo plazo, estima que puede haber algún tipo de variación en el tipo de cambio y fijaban un número, que realmente muchas veces fijar un número es un poco arriesgado, pero ellos creían que el tipo de cambio a lo sumo podía estar atrasado en un 9% y no más que eso. Con lo cual realmente parecería ser que la perspectiva es correcta y bueno, podríamos tomarlo como un patrón para tener para los próximos meses. Con lo cual nos queda para ver y echar un segundito con un tema que veníamos hablando, que era qué está sucediendo con el plan colchón. Ustedes se acordarán que hace un mes y medio estuvimos viendo que había anunciado justamente Juan Paso, que es el directivo más importante de ARCA, y junto con funcionarios del gobierno habían anunciado que iba a haber un plan y se iba a mandar una ley, lo había anunciado junto a Esper en ese momento, en el cual se iba a mandar una ley de inocencia fiscal en la cual se podía, justamente era una especie de blanqueo, aportar los dólares al banco, poder tener, por ejemplo, como un perdón, un waiver en el cual aportando los dineros en el banco, bueno, no le iban a preguntar el origen, no iban justamente a perseguirlo. Bueno, desde los tributaristas hemos dicho que eso justamente tenía que tener cierto tipo de respaldo legal, que tuviera que haber una ley para no tener sobresaltos futuros.
Y en función a eso, bueno, donde está notando el gobierno que al haberlo enviado esto o lo están por enviar al Congreso puede haber cierto tipo de resistencias y bueno, están esperando tener seguramente atado con los gobernadores, con senadores, diputados, que esta ley pueda surgir y no tener inconvenientes. Con lo cual debemos esperar seguramente los próximos días y ver cómo esto va evolucionando. Seguimos en unos instantes aquí en Empresas 360. Como es de costumbre, va tocando temas que son del ámbito empresario, del empleo, de la producción. Y hoy justamente hablando de empleo y hablando de uno de los sectores que por ahí en el país son muy significativos, por ejemplo como es los grandes centros urbanos, hemos convocado a un especialista y queremos que nos diga, porque ha hecho toda una evaluación y todo un trabajo sobre la relación del empleo y las condiciones en el conurbano bonaerense, que es uno de los sectores más importantes de lo que es el conglomerado poblacional. Está con nosotros Adrián Cabello, de la Universidad de San Martín, economista. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buena jornada, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Realmente, bueno, como te estaba comentando, nos es muy importante tu opinión. Sabemos que has hecho tú un trabajo de investigación muy importante con el tema de empleo, justamente en todo lo que es el conurbano bonaerense. Y bueno, queremos, con una primera medida para tener un contexto, ¿cuál fue la evolución del empleo entre este año 2025 y, por ejemplo, si nos lo comparamos con el mismo periodo del año anterior? Ya, el tema puntual de la industria, que no está un poco ahí centrado más en el trabajo, hubo una caída, ¿sí? Pensemos que el sector industrial fue uno de los que más afectados en la transición de gobierno, de evaluación y demás. Hay cambios, digamos, también no es homogéneo, esto también varía entre los municipios, pero bueno, sí, lamentablemente hubo pérdida de puestos de trabajo en la industria. Alrededor del 2% más o menos son los puestos de trabajo que se perdieron, que es más o menos el indicador a nivel nacional. Claro. Pensemos que gran parte de la industria nacional se concentra en estos 24 municipios del conurbano. Digamos que la muestra está efectuada y todo el estudio sobre el conurbano que le integran estos 24 municipios. Y desde el punto de vista de cantidad de trabajadores aproximadamente, para tener una idea, para cuantificar. Y asalariados formales alrededor de 360, 370 mil personas trabajan formalmente en la industria. Claro. A eso sumale, personal contratado. Técnicamente, como se dice a los dueños de las empresas, los ocupados, que son también ocupados, ¿no? Desde también ya se suman, más allá de que no cobren un salario, pero es más, en el caso de las pymes, digamos, lo conoces bien, la actividad profesional, el empresario pyme va bien, hace de todo, hace de empleado, hace de dueño, de contratado, de vendedor. Desde ya. También se cuenta, se debería también, digamos, en el agregado se debería también contar después esa, pero sí, digamos, la industria argentina más o menos se vinculada directamente alrededor de 2 millones de personas, por lo menos. Claro, si tomamos un 1% en todo lo que es Argentina, estaríamos hablando de unas 25.000 personas aproximadamente, y si hablamos en el conurbano bonaerense, estamos hablando de 2.500 empleos, que es una cifra también considerable, ¿verdad? Sí. Y dentro de los sectores económicos que estuviste estudiando, que estuviste relevando, ¿cuáles son los que crecieron y cuáles son los que disminuyeron en cantidad de trabajo? Sí, algunos, así un poco más a nivel acá nacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la construcción, que es uno de los sectores que algo creció. El sector agrícola también, pero acá lo que tenemos, en el caso de la construcción, tuvimos una caída muy fuerte el año pasado, producto de la paralización de la obra pública. Exacto. Entonces, lo que estás teniendo ahora es la recuperación de lo que se llama, construcción privada. Uh-huh. O sea, hay un reemplazo, digamos, en el área de construcción de lo que es el área afectado a lo que era pública, obra pública, se está derivando al área de construcción privada. ¿Y qué otros? Lo que es la gran reestructuración del sector. Claro. Porque vos estás pasando, imagino que el sector está pasando de obra pública, de infraestructura pública a obra pública privada. Claro, desde ya. Ahí tenés todo lo que es la transición de esta actividad, producto, de Vaca Muerta, por ejemplo. Seguro. Vaca Muerta, toda la red de gasoductos, digamos,
lo que se espera todo este boom minero en la zona de Cuyo y el NOA, Claro. también va a tener, digamos, como construcción privada. Y después siempre viene el lado, digamos, la construcción sobre todo porque junto con la industria y el comercio son los que mayor demandantes de mano de obra. Ujú. Entonces, seguramente, digamos, a partir de estas inversiones, y como charlamos alguna vez, el tema de las RIGI, es posible que parte de los puestos que se perdieron en la construcción tras el fin de la obra pública se canalicen por estas obras. Seguro. Y además la importancia que tenés acá en el sentido de que ya no es que se estás concentrando solo en el conurbano, sino que también que tenés como que esto se esparce por todo el país, ¿no? Este beneficio. Claro. Adrián, y desde el punto de vista, o sea, hubo disminución de empleo, por lo que vos relevaste y estudiaste, y desde el punto de vista en términos de salario, la variación interanual, ¿siguió el tema inflación? ¿Fue menor, fue mayor? ¿O está, según el sector, puede variar de alguna manera? Acá tenés, bueno, acá como decís bien, depende del sector, aunque, digamos, si bien a fin del año pasado algunos sectores lograron recuperar, ¿no?, la pérdida que hubo al principio del 2024, lograron, digamos, lo que se llama en términos reales recuperar el ingreso. La situación, digamos, un poco planteada por el Ministerio de Economía, de decir, bueno, lo importante es no el déficit cero, sino superávit fiscal, o sea, un paso más allá todavía. Claro. Hace que, digamos, primero, bueno, en el caso del sector público, los salarios estén claramente por debajo de la inflación. Y después los acuerdos paritarios tienden a ser también a lo sumo iguales, pero si no por debajo de la inflación. Entonces vas a tener seguramente, digamos, el punta contra punta, ¿no?, en todo el 25, una caída del salario real. Creo que, bueno, un poco, si se quiere, daría la impresión del plan de gobierno, ¿no? Ya cambiamos que el motor va a ser el mercado interno, digamos. Es como que ahora la inversión y las exportaciones deberían ser el motor de crecimiento. Claro. Por ahí el tema ahí justamente con las exportaciones es la brecha con los tipos de cambio, que bueno, ha dejado de existir, pero el tipo de cambio y los precios argentinos que son importantes también. Ahora, un tema que por ahí nos ocupa y que siempre uno lo ve también viviendo en Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, cuando uno camina y mismo uno va viendo, las nuevas generaciones se tienen que incorporar al mercado laboral. ¿Y cómo va evolucionando el empleo de los jóvenes que salen de su secundaria o salen de su universidad? ¿Cómo ves ese proceso en este momento? ¿Es dinámico? ¿Está estancado o le ves con buenas perspectivas? Y ahí, digamos, está bien, acá, digamos, un poco va la formación ya de los jóvenes, ¿no? Acá lo importante viene de ese lado. Es que, históricamente, bueno, los grupos más porcentualmente desocupados son entre los más jóvenes. Claro. Entonces, ahí vos tenés, por eso, bueno, unos municipios, bueno, no sé, 3 de febrero, por ejemplo, Vicente López, que trabajan en la formación de los jóvenes. Eso te da como herramientas. O sea, si bien quizás no tengan un título universitario, pero digamos, la formación laboral o estas capacitaciones que pueden llegar a tener hacen que les permita, ¿sí?, salir al mercado con más herramientas. Un trabajo, bueno, que estamos terminando ahora sobre de qué depende el salario en la industria. Y bueno, uno de los determinantes es, por ejemplo, el nivel educativo. Claro, fundamental eso, el nivel de preparación, seguro. La formalidad laboral y el nivel educativo son como variables determinantes. Indispensable. O sea, lo que la intención es demostrar que es realmente así eso, ¿no? Claro. Lo que se supone que, bueno, lo estamos volcando como, sí, acá están los números. Bien, déjame recordar a la audiencia que estamos hablando con el economista Adrián Cabello, que es profesor de la UNSAN en el Departamento de Economía y Negocios. Adrián, en función de lo que vos estuviste evaluando todo este trabajo, un tema que siempre lo vemos y que todo el mundo habla, pero es muy difícil de medir, y más los efectos. Sabemos que existe una economía informal y esto afecta a tantos factores sociales, económicos, financieros y fiscales. Sí. ¿Cómo lo podés evaluar dentro de este trabajo? ¿Cómo lo vistes? ¿Qué pudiste notar?
La informalidad es uno de los, siempre en todos los trabajos que hacemos así de impacto, estudio económico, siempre lo consideramos en base a la pérdida que tiene, no el Estado solamente, sino la sociedad en conjunto, ¿no? Uh-huh. Pensemos que, bueno, esto como contador, digamos, alguien gana un asalariado en blanco, gana 85 y a la empresa le sale 130, más o menos. ¿Desde ya? Sí, sí. Más o menos. Ahora, uno puede decir, bueno, el Estado se pierde esa diferencia entre los 130 y 85 como recursos fiscales. Claro. Ahora, el trabajador informal va a ganar menos de esos 85. Uh-huh. Entonces, acá, digamos, ahí empiezan, digamos, estas brechas sociales. Claro, digamos, el primer problema. El problema, ahí tenemos un problema, ya si querés, de poder adquisitivo. Uh-huh. Se suma el fiscal, digamos. Una persona informal, además, no tiene cobertura de salud. Claro. Y a futuro no tiene jubilación. Sí, sí. Y eso ya de por sí, digamos, agrava hasta la situación fiscal por el hecho de que tiene que recurrir sí o sí a un hospital público. Sí, ya aparte de su perspectiva económica y social y de vida. De vida. Claro, de vida directamente es no tener una proyección tanto en lo económico, su estabilidad y su jubilación y su servicio médico. O sea, lo que decías, digamos, la parte financiera, como bien decías, por ejemplo, no puede aprovechar una compra con tarjeta de débito o con, no sé, 3 cuotas sin interés de algo. Claro, desde ya. Queda fuera del sistema. Claro. Yo creo que, no sé, lamentablemente, ¿no? Pero digamos, quizás no se hace tanto hincapié en el tema de la informalidad como se debiera. O sea, desde ya. Si dice, bueno, la parte fiscal no, pero tener la parte fiscal, social, creo que hay mucho ahí para hacer ahí para mejorar la situación. Sí, evidentemente afecta muchísimos aspectos y especialmente en la etapa de la formación de la persona, que es tan importante. Y yendo a la etapa de formación, y algo muy que está justamente sobre el tapete, es todo el tema de tecnología, por ejemplo, y la preparación. Y desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, ahora todo este avance de inteligencia artificial, tecnología aplicada, ¿cómo ves la conjunción entre empleo y todos estos factores técnicos nuevos? Y ahí, digamos, volvemos a lo que decíamos antes, lo importante de acá, digamos, se crea el rol del Estado en la participación, la generación de políticas, digamos, educativas y que estén orientadas a estas tecnologías. Digamos, claro. Quizás ya no hace falta tener un título universitario, digamos, las capacitaciones intermedias, como te decíamos antes, los centros de formación profesional o laboral, digamos, esas pueden ser políticas que, digamos, desde tanto se habla del sector público, bueno, pueden colaborar como para reducir esa brecha. Claro. Quizás, no sé, vamos a poner clase media puede acceder a una universidad, aunque sea pública, ¿sí? Puede, digamos, quizás, costearse los 5 o 6 años de la carrera, y quizás alguien de más bajos recursos o ingresos, estos cursos le pueden permitir, digamos, reducir esa brecha de conocimiento. Claro, desde ya. Adrián, en primer lugar, felicitarte por todo el trabajo, que tuve la oportunidad de verlo, y bueno, realmente queda este medio para publicarlo, pasarlo también. Sí, por supuesto, sí. Y te convocaremos, sé que va a haber una segunda parte que se va a extender, así que también en ese momento te invitaremos, que tan gentilmente siempre participás. Y bueno, desde ya gracias y te tendremos en los próximos programas seguramente. Como siempre, Juan, gracias por la consideración y bueno, por los comentarios hacia el trabajo. Gracias. Muy bien, hemos tenido a Adrián Cabello, economista, y bueno, continuamos ahora en unos segunditos con Empresas 360. La solidez de un plan de negocio se basa en una estrategia planificada. Empresas 360 en Radio Perfil AM 1190. Seguimos en Empresas 360 y como es de costumbre, un tema que siempre tocamos, el tema de las pymes, nuestra gran fuente de empleo, nuestra gran fuente de producción,
de diversificación de todo lo que hacemos en el país y producimos. Y bueno, para ello justamente hemos invitado a Daniel Rosato, CEO Papelera Rosato, dirigente industrial PYME y presidente industrial de Argentina. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, un gusto. Un placer también, gracias por tu tiempo. Gracias. Y bueno, realmente un tema que nos ocupa siempre son las pymes porque es nuestra gran fuente de producción y de empleo en general del país. Y queríamos saber, de una buena fuente como es la tuya, saber cómo está la situación de las pymes en este momento. Bueno, la situación de las pymes en este momento, del total de las pymes de la Argentina, un 30% hoy tienen trabajo, aquellas que están relacionadas al sector de la agroindustria, al sector energético, que es petróleo, gas, minería, y el 70% restante están con problemas. Son aquellas empresas más sensibles generadoras de mano de obra intensiva, como el sector textil, calzado, fabricante de bienes de capital, sector metalúrgico, fabricante de muebles, químicos, bueno, papel. Son sectores que están atravesando una situación de falta de competitividad, caída del mercado interno, donde esto es producto de la falta de poder adquisitivo de los trabajadores, que cada vez el trabajador le alcanza menos, y esto se ve reflejado en las góndolas. Y sin ninguna duda significa también menor producción y falta de ventas. Esto se agrava también cuando hablamos de la falta de del problema de competitividad. Se ve afectado fuertemente con las importaciones indiscriminadas que venimos sufriendo, donde estas importaciones vienen afectando mucho a la industria, porque todo lo que entra de afuera se deja de vender acá adentro. Y realmente esto se debe también a una decisión política, ¿no? de gobierno de bajar los precios. Lo que ocurre es que estamos frente a un problema que los precios no los podemos bajar más. Es decir, acá no tenemos congelados los costos. Hay insumos que han bajado un 50%, claro, pero los principales, los que hacen, que son eje principales que hacen a la inflación, como por ejemplo la energía, no ha bajado, aumenta todos los meses. Y este mes ha pegado un salto muy importante en todo lo que es la industria electrointensiva. Estamos hablando de aquellos que compramos a gran escala la energía. Pero esos justamente son los que producen estos productos que nosotros vemos en las góndolas. Entonces, sin ninguna duda que el mes que viene vamos a ver reflejado, ya en este mismo mes, la semana que viene, y vamos a ver reflejado aumento en los precios, porque el tema energético es clave, ¿no? Y no hay ninguna tampoco medida que se esté llevando adelante como para hacer sustentable la industria y que la industria pueda realmente sostener fuentes de empleo, dejar de suspender, como está ocurriendo en estos últimos tiempos. Hay un tema, Juan, que es muy importante y que hay que destacar, que de enero 2024 a enero 2025 cerraron en Argentina 12.259 empresas, de las cuales el 95% pymes. Son pymes. Seguro. Y esto hay que considerar que, considerando que los últimos 7 años cerraron 30.000. Quiere decir, solo en un año cerraron 12.200. Eso es grave. Es para prestarle mucha atención, hacer un análisis, porque venimos con caída de ventas. Los supermercados hablan y dicen de que la venta no se recupera. Claro. Y no vemos tampoco que el trabajador, digamos, tenga un salario superior, y cada vez el salario va perdiendo salario, ¿no? Es decir, el salario está atado a la producción, ¿está bien? Sí. Y eso es lo que está, digamos, complicando un poco la situación, porque al trabajador le aumenta la luz, el gas, los servicios, prepaga, y todo eso le resta ese poder de compra para que haya mayor consumo. Sí, es como una rueda en la cual todos tienen que ganar, porque si uno comienza a perder, pierden todos también, ¿no es cierto? Si el trabajador no cobra un salario acorde a que pueda gastar, obviamente no va a comprar productos, y si no compra productos, el industrial va a tener menor escala, y si encima abrimos la importación indiscriminada, también vamos a tener problemas, porque ya lo hemos visto, lo que tenemos algunos años también.
entonces se va a ver afectado. Y Daniel, una pregunta, el acceso al financiamiento, por ejemplo, para pymes, ¿cómo lo ves en este momento? ¿Qué dificultades tiene? Si es posible. Desgraciadamente, Juan, no puedo dar buenas noticias porque hoy una pyme va al banco y paga un 50% o 55%, o aumentaron ya las tasas. Hoy aumentaron. Y aumentaron, y realmente es un financiamiento muy caro que tiene una pyme. Y si una pyme lamentablemente hoy está recurriendo al banco para a lo mejor cumplir el tema de pago de salario o pagar impuestos, entonces es una situación realmente muy complicada la que se está viviendo, y encima la semana pasada el Congreso votó una ley que no sé si se va a vetar, supongo, junto con la ley de los jubilados, que esa ley que dice que deja exento de impuesto a la ganancia a aquellos que piden los créditos a las SGR, a la Sociedad de Garantías Recíprocas. Exactamente. Sí. Entonces, eso significa de 5 a 10 puntos porcentuales que pierde el PYME. En total, son 48.000 pymes aproximadamente que hoy están trabajando con las SGR. Claro. Tenemos un total de 450.000, 480.000 pymes en total en general, de las cuales hay 150 que pueden acceder al financiamiento, y están estas 48 trabajan que pierden ese beneficio. Que ese beneficio ayuda para que puedan volcarlo a la productividad, al empleo. Bueno, y realmente esto le quita más competitividad al sector pyme. Seguro. Es decir, nos está faltando esas herramientas, Juan, que son las que en otros países fomentan en estos momentos, debido a que en otros países sufren la crisis de esta guerra comercial a nivel mundial, de la cual se ha hablado que es real. Claro. Tanto Estados Unidos como Europa cuidan sus industrias, le dan créditos blandos a las pymes, y tratan y suben los aranceles para los productos importados para preservar sus industrias, porque la crisis es mundial. Claro. Entonces, nosotros desgraciadamente estamos al revés, bajamos los aranceles, no tenemos financiamiento blando, y lógicamente que esto va a complicar más, Juan, la situación en los próximos meses, si no se hace un giro a 180 grados, y donde también el Congreso tiene que trabajar, los legisladores tienen que trabajar fuertemente en sacar leyes a favor de la industria, de las pymes, para que puedan realmente producir y ser más competitivas, ¿no? Es decir, nosotros vemos que todos hablan muchísimo de las pymes, pero realmente no vemos que hagan nada, ¿no? Al respecto. Claro. Muy poco, va. Daniel, bueno, quería recordar, estamos hablando de Daniel Rosato, presidente de la Industriales de Argentina, un industrial pyme, CEO de Papelera Rosato también. Y Daniel, en ese orden que me estás comentando, que justamente el Congreso, las disposiciones, en la relación con el Estado, ¿qué normas ves que deberían emitirse para poder, no te digo solamente poder darle exenciones o darle favoritismo a las pymes, pero sí dejarlos trabajar? ¿Qué elementos, qué normas ves que serían necesarias? Reglas claras, Juan. Esas reglas claras consisten en bajar los impuestos, que tenemos impuestos extorsivos muy altos, en congelar el precio de la energía. El precio de la energía aumenta todos los meses. Tenemos que saber cuánto vamos a pagar el costo energético efectivamente de acá a 90 días. No puede ser que nosotros de un mes a otro nos vengan facturas de energía hasta más de un doble, claro, más del doble. Que esto está ocurriendo ahora, porque acá hay algo que hay que tener en cuenta, Juan, que en poco tiempo, en octubre, con las privatizaciones, Camesa, que es la generadora de energía que nos vende, nos factura la energía ahora, ya deja de funcionar. Eso se privatiza y va a pasar en manos de generadoras que nos van a vender la energía. Claro. Pero están hablando de que va a salir un 40% más cara. Claro, no tenés un horizonte de previsibilidad hacia futuro que te permita fijar un costo exacto
y poder manejarte Claro. con eso, desde ya. Claro, tal cual. Necesitamos previsibilidad, necesitamos saber cuáles van a ser los costos y necesitamos una política de aquí en adelante que no hablemos de un RIGI, pero hablemos de un RIPI, que signifique reglas claras y donde se bajen los costos de la producción. Argentina es muy cara en dólares, es decir, esto tiene un porqué, ¿no? Es decir, nosotros tenemos altos costos de energía en dólares, tenemos tanto electricidad como gas, pagamos impuestos muy altos y realmente no logramos bajar los costos. Entonces, todo esto, hay un problema también laboral, hay un costo laboral importante, que no es el salario, que tiene que ver con los costos laborales, las cargas sociales, tenemos cargas sociales, el seguro de ART, bueno, un montón de variables que hacen de que nosotros seamos altos para producir, con costos altos para producir. Entonces, ahí es donde tiene que trabajar el financiamiento, como dije, también es fundamental, ¿no? Si no tenemos un financiamiento blando, una pyme no puede ir a pedir plata al banco al 50%, porque no la puede devolver. Exacto. Hoy no la puede devolver porque las ventas estamos con una contracción en las ventas muy importante y realmente con ese 30% que hoy más o menos está produciendo no se puede sustentar la Argentina. Es decir, menos que menos cuando hemos perdido 600 empresas exportadoras, es decir, pymes que exportaban, manufactureras. Entonces, estas son las cosas las incógnitas que nosotros, o los inconvenientes que vemos a futuro, que no tenemos una proyección o un plan estratégico que diga de qué manera vamos a salir adelante o por qué vamos a producir cuando empresas grandes se van del país, ¿no? Es decir, acá leía justamente una consultora planteaba que son 70 las empresas extranjeras que se han ido de la Argentina, justamente porque no les es negocio producir en Argentina. Entonces, si una empresa grande no es negocio, para la pyme, que no nos vamos. Claro. Y no nos vamos, la Argentina, nos quedamos acá. Las que nos quedamos acá, las que cuidamos la fuente de empleo, las que le damos sustentabilidad, digamos, a la economía, que podemos dar sustentabilidad, tenemos que tener, no queremos que nos regalen nada, pero tenemos que tener condiciones transparentes y competitivas. Y es el Estado argentino que también tiene que competir con los países del exterior. Los países no solamente nosotros, claro, ¿cierto? Nos tienen que dar las herramientas. Otros, hablando con otros industriales pymes, me decían que el problema de las pymes no es la productividad, sino la competitividad, donde entran a evaluar costos que son no manejables por las pymes, como lo que vos me decís, el costo de la energía, el costo del transporte, el costo impositivo, no el costo laboral de sueldo, como decís, sino el extralaboral, como el tema de las contingencias que pueden sufrir en el ámbito legal, las cargas sociales, con lo cual no es un problema de productividad en sí, sino es un problema de competitividad. Y desde el punto de vista de lo que es toda la parte de posibilidades de exportación y acceder al mercado exterior, ¿se alienta a la pyme al mercado exterior o ves también dificultades en este aspecto y hay cosas para corregir? No, es decir, a ver, las medidas que había, las herramientas que había, digamos, incentivos a las exportaciones o realmente a todo lo que es la producción, la capacitación, todo esto quedó nulo, se sacó todo. Es decir, el tema del FONDEP, los beneficios que había para línea de crédito, bueno, eso no existe más nada, ¿no es cierto, Juan? Es decir, acá digamos está muy el que puede y el que no. Claro. Es decir, entonces eso no pasa por un problema de ser más o menos competitivo, sino por qué producto puedo producir que pueda exportar y que sea negocio exportar. Desgraciadamente hay productos que nosotros, yo te doy un ejemplo, vamos a un ejemplo muy concreto y personal que no lo puedo decir. Yo fabrico papel. Uh-huh. Yo antes exportaba, ahora no puedo exportar más porque tengo un 50% abajo del precio. Claro. Entonces ahí estamos frente a un gran problema y eso es lo que nos marca un parámetro de hasta dónde podemos, cómo estamos y hasta dónde podemos ir.
Entonces, yo creo que acá se requieren de medidas muy de fondo para sacar adelante esto y entender y copiar. Yo creo que el Estado argentino tiene que copiar un poco lo que hacen otros países en estos momentos, en medio de esta guerra comercial, como dijimos, donde China es el mayor competidor a nivel mundial y donde China produce lo que el mundo demanda, tanto en acero como plástico, como aluminio, y produciendo el 60% de su capacidad instalada. Entonces, eso es complicado. Estamos en una situación donde Argentina tiene realmente una oportunidad tremenda con la producción de energía, que en 2 o 3 años vamos a autoabastecernos, por suerte, vamos a dejar de importar. Pero no puede ser que hoy, produciendo energía, tengamos un costo de electricidad el doble del precio internacional, claro, o más del doble, y lo mismo en el gas. imposible de competir, ¿cierto? Y donde caso. están hablando de que nos van a aumentar el precio tanto de electricidad como en poco tiempo. Entonces, esto asusta, ¿no? Asusta decir, pucha, bueno, ¿qué hacemos, no es cierto? Es decir, ¿cómo va a terminar todo esto? Seguro, esa Daniel, es la preocupación. Seguro, de ya, y genuina totalmente. Mira, antes de terminar, quería que nos cuentes un poco, brevemente, qué es la Expo de Servicio e Industria que están preparando para el rural ya para el 19, 20 y 21 de agosto. Bueno, es una exposición industrial y de servicio, toda industria, donde realmente es muy importante. Se va a hacer los días 19, 20 y 21 de agosto en la rural, en el pabellón Ocre. Son 5.000 metros cuadrados de exposición con 2 rondas de negocios, una general y otra específica que vamos a realizar con YPF para proveedores que YPF selecciona, y nosotros convocamos a través de un listado a esos proveedores que tienen una entrevista concreta, no falla esa entrevista, y es lo que demanda YPF. YPF nos está dando ahí una gran oportunidad, hay que reconocerlo, esa gran oportunidad de poder ser proveedor de YPF y que YPF compre en el país y no vaya a comprar afuera. Creo que eso es algo muy importante, Juan. Claro, desde ya. Y por otro lado, sí, y por otro lado, un Congreso Nacional Industrial del Consenso del Trabajo y la Producción, donde están convocados, vamos a convocar, ya algunos ya están, vamos a convocar a los quienes se postulan para las próximas elecciones. Hay funcionarios a nivel provincial, nacional, gobernadores, ministros de Industria, donde se debaten las políticas públicas necesarias que necesita la Argentina para seguir desarrollando. Y es bien federal. A nivel nacional van a participar las provincias, así que algo muy importante, donde abre un funcionario a nivel nacional y cierra también un candidato a nivel provincial. Perfecto. Así que, digamos, es muy abierto, queremos escuchar todas las voces y queremos también mostrar que las pymes industriales estamos presentes, que no vamos a bajar los brazos, y también están participando empresas del exterior, de Turquía, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Estados Unidos. También va a haber participación. Perfecto. Así que es algo muy interesante, y donde las pymes hoy necesitamos justamente unirnos, vincularnos y ver cómo hacemos para, reconvertirnos en muchos casos, y en otros buscar otros caminos, ¿no? Seguro. Daniel, muchísimas gracias. Desde ya contá con nuestro medio para comunicarlo, para transmitir justamente la exposición y estas convenciones. Y bueno, desde ya gracias, y para la próxima también te comprometemos a seguir explicando todo este tema de las pymes, que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas tardes. Seguimos en Empresas 360. Continuamos aquí en Empresa 360, y un tema que debemos abordar es algo que ha surgido con esta nueva ley que aprobó el Congreso la semana pasada, que el paquete más importante tenía la modificación de la ley de jubilaciones. Pero obviamente esto, como hemos escuchado, por ejemplo, el dirigente de PYME anteriormente, ha tenido otras situaciones, por ejemplo el tema de la CGR, que como quedarían desafectadas para justamente poder respaldar financiación a PYME, y por ahí también se coló también otros temas,
y están en revisión. Por ejemplo, el tema de que si bien se está tratando el incremento y ampliando la moratoria previsional para incluir a aquellos que no posean 30 años de aportes, estamos esperando veto, promulgación, que en estos días está en auge. También cuando se trató esto hay un proyecto, bueno, ¿cómo se va a financiar todo este aumento de los jubilados? Y una de las situaciones es fijar el impuesto a valor agregado a los directores de sociedades. Cabe destacar algo que es muy importante. Hasta hoy, los honorarios que se le pagan a los directores de sociedades anónimas está exento en la ley de IVA. No los quiero aburrir con citas legales ni tampoco normativas que son netamente de la ley, el decreto reglamentario, pero eso está ya institucionalizado de hace muchísimos años y justamente no está grabado cuando se pagan honorarios a directores de las empresas. Y además, cuando vimos esto, lo hemos analizado y el tema es que realmente nos llama la atención porque creemos que no va a ser un incremento para las arcas fiscales. No entendimos bien el motivo porque si la empresa le cobra honorarios y le agrega honorarios sobre el director, para la empresa eso es un crédito fiscal a su vez, que realmente lo va a tener que pagar el director supuestamente y se lo deduce a la empresa, pero aparte le permite al director que está justamente cobrando honorarios de una empresa, le va a permitir tomar gastos, que hoy por hoy no lo hace, que estén alcanzados por el IVA. Entonces, realmente nos llamó la atención que parecería ser que no va a ser de la forma así tan directa, porque realmente no creemos que sea un acrecentamiento de la recaudación de las arcas fiscales. Creo que ha sido más una posición por ahí enunciativa desde el punto de vista de lo que es en la parte del Congreso, pero no que se pueda llevar a cabo y que realmente tenga un impacto importante, porque realmente, como digo, el efecto básicamente es neutro, porque una empresa que justamente le deba pagar honorarios al director y que esto esté grabado con IVA, van a estar grabados para el director, pero van a ser desgravados para la sociedad. Con lo cual entiendo que en los próximos días también vamos a tener en este aspecto algún tipo de situación que debamos ver cómo se puede instrumentar, pero siempre y cuando, y esto es bueno repetirlo, que esto no sea vetado por el presidente, la ley en su conjunto, y que luego, si es vetada, tiene que llegar al Congreso para saber si ese veto es válido, es aprobado, o mejor dicho, no tiene los votos suficientes el Congreso para voltearlo, hablando en términos simples, para voltear ese veto. Y bueno, obviamente tenemos aquí que ver si ese es vetado y si el Congreso lo puede justamente revertir. También ya ha dicho el Poder Ejecutivo que lo va a judicializar, con lo cual en ese caso también debemos esperar. Pero creo que ha sido un tema que han puesto en debate y creo que no ha sido suficientemente analizado, por lo menos de los asesores fiscales que han participado en este proyecto. Con lo cual consideramos que este tema seguramente se va a estar hablando en los próximos días y seguramente también nosotros brindaremos nuestra opinión al respecto. Así que bueno, se nos va terminando el tiempo, así que quiero comentarle que bueno, hemos hecho esta edición de Empresa 360 en la operación técnica Mario Vázquez, en la operación de streaming, como costumbre, Manuel Jorge, producción general Andrés Ruiz y quien les habla Juan Salerno. Y bueno, nos esperamos en la próxima emisión de Empresas 360 y bueno, los esperamos la próxima semana. Empresas 360. El buen criterio empresarial. En Radio Perfil, AM 1190.